nos pongamos de pie por respeto a la palabra de Dios. Vamos a orar. Mientras estamos orando, si me puedes acompañar en la pantalla en Habacuc 3, versículo 17 y 18. Y vamos a orar en el nombre del Padre. Amado Padre Celestial, te damos a ti toda gloria y honra, Señor. Te exaltamos, Señor. Te adoramos, Padre. Ponemos nuestro corazón contrito y humillado ante ti, Señor. Hoy te entregamos este momento. Hoy te entregamos este lugar, Señor. Hoy rendimos todo a ti. Padre, háblanos. Háblanos. Que tu Espíritu Santo fluya como corrientes. Que sea un río, que hoy todos podamos introducirnos en tu río y que nada estorbe el fluir de tu presencia, Señor. Hoy dejamos en el trono de tu gracia todo dolor, todo pasado, todo lo que pueda estar estorbando para que yo no pueda recibir este mensaje. Yo lo rindo, Señor, lo rindo, suelte, y diga: yo suelto todo ahí, Señor, y yo decido escucharte en esta hora. Padre, te pido que ángeles acuerpen este mensaje y te doy a ti la bienvenida, Espíritu Santo, para que tú hables como tú lo vas a hacer. Glorifica a Jesús. Amén y amén. Vamos a leer y luego vas a Habacuc 3, 17 al 18. Vamos a leer, ponte de pie, por respeto a la palabra del Señor, y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, diga conmigo, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Puedes sentarte en el nombre de Jesús. Y vamos a dar inicio a este mensaje que el Espíritu Santo le ha puesto como nombre: todavía me alegraré. Cuando uno pasa por procesos de dolor, de tristeza, y uno dice: ¿será que habrá algún día donde ese sol va a alumbrar? ¿Será que habrá un día donde voy a sonreír? ¿Será que habrá un día donde voy a sentirme plena o pleno para poder disfrutar esas maravillas que Dios ha hecho? Dios te está diciendo: te vas a alegrar en mi presencia. Quiero hablarte un poco del profeta Habacuc. Es un profeta que estaba viviendo en un tiempo de crisis. Israel estaba viviendo un tiempo de crisis. Habían injusticias. Los impíos estaban creciendo y era como decir: ¿por qué el impío crece? ¿Por qué el impío florece y yo no puedo florecer? Entonces Habacuc hizo un error que la mayoría de personas hoy en día lo hace. ¿Sabes qué es? Compararte. Y uno dice: ¿cómo es posible que el impío crece, que el impío florece y yo no? ¿Y cómo es posible que a este le ve bien y yo que estoy buscando de Dios la situación no cambia? Y ese es el peor error que nosotros podemos hacer: compararte con alguien. Y tú lo único que tienes que hacer es decir: Señor, algo estás haciendo a mi favor. Y lo que acabamos de leer de Habacuc 3, 17, 18 fue la oración final. Es cuando ya él comprendió que tenía que cambiar su actitud. Pero déjame decirte algo, y vamos a ir ahora a Habacuc 1, 2. El libro de Habacuc empieza de esta manera. Habacuc empieza: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Señor? Yo no sé cuántas veces tú puedes decir: Señor, ¿hasta cuándo te vas a acordar de mí? ¿Hasta cuándo voy a continuar en esta misma situación? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a estar en esta cosa? Señor, ¿cuándo? Pues quiero contarte que dice así: ¿hasta cuándo, Jehová? Clamaré y no oirás,
y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc decía, Señor, hay violencia en Israel, hay robos, hay injusticia, te estoy clamando justicia, Señor, ¿hasta cuándo? Y yo hoy quiero hablarte y decirte, puede que este sea la palabra, el verso que Dios está poniendo en tu corazón. Y ¿sabes algo? Habacuc pasó años quejándose, Señor, ¿por qué? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué esto me pasa a mí? Señor, ¿por qué? ¿Y cuántas veces tú estás en ese ciclo de quejas? Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Qué está pasando? Y empiezas en una queja y la largas. Esa queja de Habacuc fueron años. Y mientras Habacuc se mantenía en la actitud de la queja, no encontró la victoria. Entonces, si yo me mantengo en esa queja o peleándose con Dios, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasé por este proceso? Señor, ¿por qué? No entiendo. Cuando tú te mantienes en esa actitud de queja, tú lo que haces es que estancas que Dios se mueva a tu favor. Habacuc pasó años y quiero decirte que él escuchaba la voz de Dios. Él era un profeta, pero cuando tú te quejas es como que tú pones una pared, un bloqueo y tú ya no quieres escuchar la voz de Dios. Y tú dices, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y tú te empiezas y tú bloqueas, tú literalmente bloqueas algo porque no quieres continuar. Tú dices, Señor, ya no sé qué más hacer. Tú no me escuchas. Mire qué dice, ¿hasta cuánto voy a orar? Y Dios no va a escuchar. Y muchas veces nosotros decimos, si Dios existe, ¿por qué hay pobreza? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta delincuencia? Entonces es cuando el ser humano empieza a decir, si Dios es fiel, ¿por qué estoy pasando este proceso? En lugar de decir, ¿sabe que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte? Dios es fiel y Dios es justo. Pero si hay delincuencia, si hay violencia, si hay muerte, si hay problemas, es la consecuencia de malas decisiones, la consecuencia de los malos actos que personas han hecho. Y tal vez tú no los has cometido, pero tus papás sí los cometieron, tus abuelos sí los cometieron, y venís arrastrando consecuencias del error del ayer. Entonces el pueblo de Israel estaba pagando la consecuencia de una rebeldía. El pueblo de Israel se había olvidado de adorar al único Dios y estaba adorando a dioses falsos como Baal y Astarte. Y a causa de la idolatría entró la delincuencia, la muerte, la pobreza. Entonces Habacuc empezó a pelear con Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué en lugar de decir voy a pedir perdón por los pecados de mi nación y voy a pedir misericordia? Esa actitud de quejarse te está llevando a un estado de derrota, en un estado de tristeza. Miren Habacuc 1, usted puede leer en la palabra, todo Habacuc 1 es una queja. Es una queja constante. Es una queja terrible, es una queja que él no sale de esa queja. Es una queja constante. ¿Y sabes qué sucedió? En Habacuc 2, versículo 2, Habacuc dice así, Habacuc 2:2. Habacuc 2:1, Habacuc le dice, Señor, te dejé mi queja, ahora voy a esperar que respondas. Mire, dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder? Dice, ¿y qué he de responder tocante a mi queja? O sea, Habacuc dijo, Señor, me quejo, te dejé mi problema. Tal vez tú lo leas aquí, pero aquí pasaron muchos años. Muchos años. Muchos años en una nube gris por quejarse. Y en Habacuc 2:2, Dios le responde. Y me encanta esto porque tal vez Dios esperaba que Dios le respondiera en Habacuc 2:2. Si me pones en pantalla Habacuc 2:2. En Habacuc 2:2 Dios le responde, y tal vez la respuesta que Dios le dio a Habacuc no era la que él quería.
Y muchas veces nosotros pensamos que Dios nos va a responder a nuestra manera. Y sabes algo, Dios responde de la manera que tú menos imaginas. Tal vez tú te estás quejando, Señor, yo quiero esto. Señor, ¿por qué? Y Dios te va a responder a su manera, no a tu manera. Y Habacuc, después de quejarse, Dios le contesta en Habacuc 2:2. ¿Y sabe qué le dice Dios? Lo manda a leer la Biblia. Le dice, Habacuc, escribe en tablas la promesa. Escribe, lee la Biblia, Habacuc. Te has estado quejando y te has olvidado de leer mi palabra. Si me pones Habacuc 2:2, dice, te has olvidado de buscar mi presencia. Te has olvidado de declarar la palabra. Porque ya Habacuc ya no hablaba la Biblia. Habacuc ya no hablaba la promesa. Lo que Habacuc estaba hablando era queja. ¿Sabe qué hablaba Habacuc? Lo que estaba pasando en la tierra. Y cuando tú te quejas, tú solamente vas a ver los problemas gubernamentales, la crisis financiera, que la gasolina subió, que hay tal peste, que hay tal plaga, porque la queja te mantiene en un nivel bajo. Habacuc había dejado de leer la Biblia. Habacuc había dejado de servir. Habacuc se había deprimido. Y Dios le dice, le responde, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la lea. En pocas palabras, Habacuc le dijo, ve a leer la Biblia. Vuelve a apasionarte por mí. Declara mis promesas, declara mis palabras y escríbelas. Y Habacuc empieza a escribir las palabras. Habacuc empieza a escribir las palabras que estaban ahí. Y Habacuc, ¿sabe qué hace? Empieza a hacer lo que yo siempre te he dicho. Haz post-it de promesas. Pégalas. Y empieza Habacuc a escribir profecías. Empieza a escribir Habacuc la promesa que Dios le había dado a Israel. Empieza Habacuc y entonces empezó a la revolución dentro de él. Empezó la transformación. ¿Por qué? Porque ya no hablaba lo que su alma le decía, hablaba lo que el Espíritu le decía por medio de la Biblia. Y cuando tú hablas por lo que el alma te dice, te hiere, mire, Satanás es astuto. Y Satanás te va a hablar al alma. Y te va a poner que esto, que lo otro. Y vas a hablar de raíces de amargura. Habacuc estaba ya amargado y por eso se quejaba. Y solo hablaba, créanme, basura. Hablaba cosas así. Pero cuando tú empiezas a leer la Biblia, hay crisis, sí. Pero la palabra de Dios dice que Jehová proveerá. Hay peste, sí. Pero la palabra dice, ninguna plaga tocará mi morada. Hay caos, sí, pero Dios dice que aunque tinieblas cubran la tierra, su gloria brillará sobre mí. Entonces tú cambias el chip. En Habacuc 2 empieza a cambiar el chip y empieza a hablar la palabra y hablar la palabra y llenarse de la palabra de Dios. Y entonces nos trasladamos ahora a Habacuc 3, que es el último capítulo de este libro. Y aquí es donde Habacuc empieza a decir, y toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Y rayos radiantes salían de su mano, porque ahí estaba escondido su poder. Entonces Habacuc cambió. Si yo me voy a Habacuc 1, ¿cómo empezó? ¿Hasta cuándo, Señor? Y si yo me voy a Habacuc 3, que es el final del libro, Habacuc empieza a hablar de lo sobrenatural. Él empieza a decir, wow, ahora estoy viendo rayos de luz. Ahora estoy viendo la gloria de Dios. Ahora estoy viendo que por la mano de Dios lo sobrenatural está. Ahora Habacuc estaba hablando ya de una relación con el Espíritu Santo. Y yo estoy viendo lo sobrenatural. Habacuc decía, y toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Habacuc dijo, bueno, empezó a declarar la promesa. Empezó a declarar la palabra de Dios. Empezó a decir, ahí está escondido su poder de la mano de Dios. Para que Habacuc pudiera llegar a ese nivel espiritual de ver la gloria de Dios, tuvo que quitarse la ropa de la queja. Y para que tú puedas entrar a un nivel espiritual,
tienes que despojarte de un ayer y de la queja, de esa actitud negativa. Recuérdate que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por quejarse. El trayecto de Egipto para Canaán eran 11, 12 días y se convirtieron en 40 años. La queja hace que el proceso de días se convierta en años. Y la gratitud y el agradecimiento hace que los años se conviertan en días. Todo depende de nuestra actitud. Yo te quiero preguntar ahora, ¿cómo está tu actitud? ¿Será que te has quejado? Señor, ¿por qué? ¿Por qué me hicieron esto? Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿será que has estado en esa queja? Si has estado así y que tu alma te está traicionando, hoy Dios te quiere llevar a que tengas un tiempo de refrigerio con Dios. Y que vayas y Dios te está diciendo, mira, ahorita no te voy a responder. Ahorita no te voy a dar ese milagro. Lo que te voy a enseñar es a leer la Biblia. Y muchas personas están orando, Señor, ¿hasta cuándo me vas a contestar? Señor, ¿hasta cuándo va a cambiar esta persona? Señor, ¿hasta cuándo voy a ver esto? Y Dios te va a decir, hasta que tú leas la Biblia. Hasta que tú cambies la actitud de estar en mi presencia. Jamás Dios te va a dar un regalo si primero tu corazón no está rendido a Dios. Dios no puede darme un vino nuevo si mi odre no está nuevo. Entonces, por más que tú estés diciendo hasta cuándo Dios te va a decir, hasta que entiendas que tienes que cambiar ese carácter, que tienes que cambiar esa actitud, que tienes que rendir tus debilidades para que yo crezca en ti. Habacuc cambió, empezó a decir, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque mire, yo puedo hablarle a alguien y le puedo decir, mira, esta actitud, esto y esto y esto no está mal en ti. Pero el único que convence al ser humano es el Espíritu Santo. ¿Y sabes cómo te va a convencer? Leyendo la Biblia. Cuando yo leo la Biblia es como un espejo que me está diciendo, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Cámbialo, cámbialo, cámbialo de esa manera. La Biblia me dice algo hermoso. Hoy vamos a regresar a Habacuc 3, 17, 18. En todo Habacuc 3, te digo que él empieza a hablar de la gloria de Dios. Y él dice algo lindo. Aquí a mí me impresiona esta oración. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto de olivo, y los labrados no den mantenimiento, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me gozaré en Jehová. Y me gozaré en el Dios que es mi salvación. En el 19 dice, Jehová es el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Al leer estos versos, puedo decirte que ya entendiste todo el mensaje de hoy. Hablan por sí solos. Él empieza a declarar la posición que está con Dios y dice, aunque me haga falta esto, si Dios está conmigo, tengo gozo. Aunque la vaca ya no esté pariendo, tengo gozo. Aunque la tierra ya no me dé frutos, tengo gozo. Aunque el milagro aún no venga, tengo gozo. ¿Por qué? Porque ya cambió la actitud. Pero Habacuc decía, yo me imagino que en Habacuc 1 él decía, hasta que la higuera florezca, yo tendré gozo. Mucha gente dice así, hasta que Dios me dé este milagro, voy a ser feliz. Y llega el milagro y no eres feliz. Porque tu gozo no depende de algo material ni de alguien humano, depende del Señor. Habacuc comprendió que su felicidad y su alegría iba a depender no de quién estuviera a la par, sino que era Dios. Él dijo, aunque el milagro aún no ha venido, eso no me va a quitar el gozo. Por encima de esto, yo me voy a alegrar en Jehová. Yo voy a ser feliz en Jehová. Aunque no hayan vacas en el corral. Habacuc dijo, yo soy un tipo de creyente que yo me gozo con vacas o sin vacas, con higos o sin higos.
Yo soy feliz con frutos o sin frutos. Yo soy un tipo de creyente que yo soy feliz porque yo conocí el deleite de su presencia. Y Dios dice, aunque no haya empleo, tengo gozo. Aunque la situación no cambie, tengo gozo. Yo le estoy hablando a personas que su gozo no dependa de lógica, que sean creyentes como un día lo fue David. David dijo algo hermoso en el Salmo 4 y dice, en paz me acostaré y asimismo me despertaré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero mire, en paz me acostaré. ¿Cómo era posible que David pudiera sentir paz y él estaba siendo perseguido por Saúl? Cuando David escribe este salmo, él estaba en la cueva de Adulam, siendo perseguido por su peor enemigo que lo quería matar. Pero David dijo, aunque no soy rey, aunque todavía no he llegado al palacio, había una promesa así. ¿Cuál era la promesa de David? Que un día él sería el próximo rey de Israel. Estaba ungido, se iba a cumplir. Pero para que David tomara la promesa y llegara al palacio, Dios tenía que cambiar su actitud y su corazón. No fue que, yo me imagino que el profeta Samuel, cuando ungió a David, tal vez tenía como 12 años. Y no fue que la promesa se cumplió, ay, tengo 12 a los 15, no. David fue transformado su corazón. Y me encanta porque David pudo decir, aunque me persiguen, aunque están detrás de mí, aunque me está maldiciendo a mi enemigo, tengo paz. Tengo paz, tengo gozo. Tengo gozo porque Dios es mi salvación y duermo en paz y me despierto en paz. Porque David dijo, nada ni nadie me va a dar insomnio ni me va a quitar el sueño, porque yo estoy confiado en Dios. Entonces esto es el tipo de creyente que Dios quiere que nosotros seamos. Que tú digas, nada ni nadie me va a robar el gozo ni la paz. Aún en medio de lo que yo pueda, esté en la cueva de Adulam, en lo que esté, lo que está pasando aquí es que Dios a mí me está mudando, está siendo una metamorfosis. Y si tú eres esa persona que te rindas y le quieras decir, Señor, aquí está mi corazón, créame que Dios te va a resolver. El profeta Habacuc nos da una lección a nuestra generación y dice, sin vacas, sin frutos, yo lo voy a adorar, yo le voy a servir. Mi gozo viene de arriba y no lo que proviene en esta tierra. Mira, no es lo que esta tierra produzca. El gozo que yo tengo viene más allá del sol, viene de Dios. Habacuc dijo, en todo tiempo me gozaré, en todo tiempo me deleitaré. Hay momentos en nuestra vida que te puedas sentir traicionado, que te puedas sentir desanimado, pero aquí es donde tú tienes que vivir con fe, siendo alimentado con Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso Dios manda a Habacuc, ve a leer la Biblia y escribe en cuadernos, en post-it, la promesa. Recuérdala, declárala, leímos, dice declara la palabra, escríbela en tablas. Tal vez Habacuc esperaba que Dios le dijera, Habacuc, ya te oí la queja, no te preocupes, el día de mañana haré el milagro para ti. Y todos esperamos eso, que Dios diga, el día de mañana te voy a contestar, el día de mañana te voy a responder. Pero Dios sabe de qué manera te va a responder. Dios tuvo que trabajar una metamorfosis en Habacuc y decirle a Habacuc, sí, hay un día, hay una hora que te voy a dar ese milagro, pero tú necesitas llegar a un nuevo nivel de fe. ¿Por qué? Porque cuando Dios te conceda el milagro, tú no te vas a olvidar de Dios. Cuando Dios te dé el milagro, tú vas a sentirte agradecido con Dios y tú vas a decir, yo aprendí a amar y servir a Dios teniendo el milagro y no teniendo. Soy feliz, soy feliz. Pablo dijo esto en
Filipenses 4, 12, 13 y dijo: sé estar contento en lo poco y en lo mucho. Tengo contentamiento, dijo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, recuérdate que Pablo era de familia de mucho dinero. Y cuando él decide servirle a Dios, ya no vivía en esos lujos. Yo me imagino que Pablo dijo: yo soy feliz comiendo aquí, en medio de la nada, como lo he sido feliz, como tengo contentamiento cuando estaba en el mejor restaurante. Porque tengo gozo. Porque mi alegría no depende, mi gozo no depende de que yo tenga el mejor plato de comida. Mira, quiero hablar de algo. Alegría y gozo es muy diferente. El gozo es el fruto del Espíritu Santo. Es algo que tú puedas tener tormenta. Tú puedas tener, aunque como dice Habacuc, aunque no hayan vacas, aunque no tengo gozo. La alegría es algo momentánea. ¿Por qué? Porque te regalaron un carro, porque te fuiste de compras, porque te fuiste de viaje, pero dura muy poquito. ¿Por qué? Entonces, digamos, muchos artistas de Hollywood pueden viajar, pueden venir, pueden tener lo mejor que tienen, pero muchos de ellos no tienen paz, tienen ansiedad, tienen problemas. ¿Por qué? Porque no tienen gozo. Porque lo material, la ropa, los lujos, tal vez te puedan dar una alegría momentánea, pero eso va y viene. Pero la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, te da gozo. Y todos quisieran tener ese gozo. Créanme, hay mucha gente haciendo que la falsa paz. Voy a hacer yoga. Y cuando dicen ellos: voy a hacer yoga para que me venga paz, esa es una falsa paz. Porque el único momento donde yo voy a tener paz es en su presencia. O mucha gente dice: voy a tener gozo, y andan buscando un montón de rituales, un montón de limpias, un montón de ídolos para encontrar esa plenitud, y no la vas a encontrar en ningún lugar. Solo como dijo David: en su presencia hay plenitud de gozo. Habacuc comprendió esto. Mientras Dios no me falte, yo tengo plenitud. Él es mi plenitud. El enemigo se perturba, el diablo se enfada, el diablo es vencido cuando ve que aún en medio de la crisis tú seguís alabando a Dios. El diablo es enojado cuando él ve en medio del caos, aunque no ve el milagro, aunque no hayan vacas, tú eres feliz. Tú tienes gozo, tú tienes alegría. El diablo va a decir: no puedo. Porque el gozo, como dijo Nehemías, el gozo de Dios es tu fortaleza. Y miren, mucha gente hoy en día está padeciendo de tristeza, de depresión. ¿Por qué? Porque no hay gozo. Tal vez tienen alegría momentánea, se van de viaje, mírate, podrían decirle: mira, a ti lo que necesitas es irte a un viaje, que te relajes, que cambies de atmósfera, de panorama, para que tú te alivies. Y puede ser que el viaje te ayude, pero cuando regresas a tu casa, el problema sigue ahí, la situación sigue ahí. ¿Por qué? Porque fue una alegría, porque no hay gozo. Pero si yo tengo gozo, puedo estar de viaje, regreso a casa, y a donde quiera que yo voy a sentirme feliz. Porque Él es mi felicidad, Él es. La crisis podía estar afectando al pueblo, pero Habacuc se la sacó de adentro. Te vuelvo a decir, Habacuc dijo: ¿por qué hay tanta violencia en Israel? Porque hay tantas cosas y problemas en Israel. Cuando Habacuc se sacó la crisis, dejó de compararse con el impío, dejó de dejarse influenciar por lo que todos decían. No dejes que el problema te meta adentro. No permitas que nada ni nadie te robe el gozo de Dios. Nada. Dios te está diciendo: escribe la promesa, escríbela en tablas. Pero es algo lindo que sucede
cuando tú tienes gozo, y quiero quedarme, si me acompañas a Habacuc 3:19. Después que Habacuc entendió y dijo: aunque no hayan vacas en el corral, aunque el milagro no esté, todavía me voy a alegrar. Entonces él escribe esto, y con esto termina él el libro de Habacuc. Dijo: Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Quiero decirte, primero, Habacuc dijo: Dios es mi fortaleza. Mi fortaleza no está puesta en el dinero que tengo en el banco, ni esto, ni aquello. El Señor es mi fortaleza. Mientras Habacuc se gozaba en medio de la circunstancia, en medio de no ver nada, ¿sabe qué estaba pasando? Estaba subiendo de nivel espiritual. Estaba subiendo a una nueva altura. Y yo puedo decirte, ¿a dónde recibió Moisés las tablas? ¿Será que fue en el llano o fue en la cima del monte Sinaí, en la altura? En donde el profeta Elías cambió la sequía en lluvia abundante cuando subió en la cima del monte Carmelo. En donde tu milagro y tu circunstancia va a cambiar cuando subas a la cima. Pero mientras tú te quejas, tú vas a seguir manteniéndote abajo, y el milagro y la respuesta no va a venir. Habacuc dijo: mientras yo me gozo, mientras yo me deleito en Dios, voy escalando, voy subiendo a un nuevo nivel espiritual. Porque mire, es algo sobrenatural. Tú estás sirviendo, tú vas con todo, tú estás sonriendo en medio de no ver nada, según tú, pero espiritualmente vas ganando, vas cambiando de grado, y va a haber un día que te vas a graduar. Va a haber un día que te vas a graduar. Cuando Habacuc se dio cuenta que mientras él danzaba, mientras él cantaba, mientras él se deleitaba en el Señor, cuando Habacuc se dio cuenta, él dijo: yo ya estoy en la cima. No sé ni en qué momento llegué a la cima. Tal vez la gente le decía: este está bien loco. Tal vez la gente decía: ¿qué le pasa? ¿Por qué? Porque te recuerdo que todo Israel tenía crisis. Todo Israel tenía problemas. Entonces, si todo está en problemas, todo el mundo está enfocado en la crisis. Pero en medio que todos estaban hablando de la crisis, había un loco espiritual que se reía, que se danzaba, que ya no se quejaba, que tenía gozo, que hablaba lo que la Biblia decía, porque la tenía escrita en las paredes, la tenía escrita la promesa en tablas, y él decía: un día Dios me contestará, pero mientras eso se cumpla, yo me voy a deleitar en el Señor. Y algo importante es que Dios te va a sacar del llano y te va a llevar a las alturas. Es para arriba que vas a ir. Es para arriba que vas a ir. Y Dios te está diciendo: tú no vas a regresar en el llano, vas para arriba. Y Dios te dice que Él te lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y yo no te estoy dando este mensaje para emocionarte. Te estoy anunciando que vas a experimentar algo maravilloso si el día de hoy tú cambias de actitud y dejas de quejarte y decides con todo tu corazón adorar al Señor. Vas a ir a un crecimiento, te van a cambiar de posición. Y tú tal vez digas: no, es que yo lo que quiero es que me den un aumento salarial. Es que yo lo que quiero es que me honren en el trabajo. Es que yo lo que quiero que Dios me dé esto. Dios te va a decir: primero vamos a cambiar de posición espiritual para que la tierra te pueda honrar. Vamos a repasar nuevamente este verso. Dice: Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Ok, quiero hablarte de algo. El animalito que aquí se compara, Habacuc, es un ciervo. ¿Qué animal es un ciervo? Es un tipo como venado, que tiene como 12 cachos muy especiales. Este animal es característica de alguien que es audaz, que es valiente y que no se da por vencido. Pero
Habacuc está hablando aquí de los pies del siervo, del venadito. En el Salmo 45 el David dice, como un siervo brama por las aguas. También habla del siervo que él anhelaba su presencia. Pero aquí Habacuc dice, voy a hablar de los pies. Porque para poder llegar a un nuevo nivel espiritual tengo que cambiar mi calzado. Los ciervos, los venados, no se pintan las uñas porque tienen pezuñas. El venado tiene el pie, el ciervo tiene el pie y de atrás del pie tiene unas pezuñas que son como unas gomas que hace que él pueda escalar volcanes, montañas y no se resbala. Cuando tú vas teniendo gozo, Dios te está dando pezuñas espirituales. Nada ni nadie te va a regresar atrás, te vas a entrancar y tú vas a decir, voy a la mitad de la cima. Está la cosa fuerte aquí, pero avanzo porque ya tenés pezuñas espirituales. Por eso él compara sus pies como los de un siervo, porque él dijo, voy de avance en avance, pero necesitas pezuñas. Mire, con estos zapatos que yo tengo ahorita, si yo me voy al volcán a escalar, no me sirve. Lo que va a pasar es que a la primera me voy a cansar, me voy a resbalar. No sirve. Con el calzado espiritual que tú puedas tener ahorita, no te sirve para llegar a la cima. Dios te está diciendo, te voy a cambiar el calzado por el presto del evangelio de la paz, la armadura de guerra espiritual. Pero si yo voy a ir al volcán, yo que tengo que comprar unas botas 4x4, le diría yo. Esas botas que tienen hasta como hules, ¿verdad? Que uno va, yo no sé si ustedes, un día me probé unas y es como que uno siente que como que tiene gomas, que se le pega aquí al piso, porque son especiales. O los que hacen eso de escalar, eso como deportes, usan zapatos especiales. Esos son el tipo de calzado de pezuñas que Dios te va a dar mientras tú empezás a deleitar, mientras tú cambias tu actitud. Él te va a dar armas espirituales. Él te va a dar armas espirituales y te va a empezar y tú vas a empezar a elevarte, a elevarte, a elevarte. Si nosotros seguimos siendo, ay no, yo no quiero tener pezuñas espirituales, yo no quiero esto, no vas a llegar. No vas a llegar a las alturas espirituales. Por eso Habacuc dice, cuando estaba en la altura, dice, veo la gloria de Dios y rayos de luz salen de sus manos y ahí está escondido su poder. Ya empezó a hablar de cosas sobrenaturales. Porque solo cuando estás en la altura empiezas a ver cosas sobrenaturales. Las pezuñas te van a ayudar cuando tú seas transformado por el Espíritu Santo. Dice aquí, y en mis alturas me hace andar. Y termina. Ahí termina Habacuc. ¿Qué dijo? Empecé en el llano. Me voy a bajar aquí. Habacuc de plano dijo, empecé aquí. Mientras yo me quejaba, me mantuve muchos años en este nivel, abajo. Y mi milagro estaba en la altura, en la cima. Pero mientras mi actitud sigue siendo, me quejo, ¿hasta cuándo lo he? ¿Por qué? Te vas a quedar. Pero mientras Habacuc empezó a leer la palabra, a profetizar la palabra, a beberla y a declararla, vino gozo. Y dijo, aunque el milagro no esté. Y mientras él confesaba y profetizaba la palabra y tenía gozo, ¿sabe qué empezó a hacer? Empezó a escalar. Y escalaba una grada, escalaba otra grada hasta que llegó a la cima. Pero para poder escalar necesitó zapatos especiales con pezuñas. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo. Y ahí es donde yo puedo decirte, sin el Espíritu de Dios no va a haber gozo, porque el gozo es un fruto del Espíritu. Gálatas 5 dice. Sin mi intimidad con el Espíritu Santo yo no voy a tener gozo, porque es un fruto, no es alegría, es un fruto.
entonces ese fruto te va a dar pezuñas. Ese fruto le va a dar dolor de cabeza al diablo, porque va a decir, wow, estoy enviando una flecha, un dardo, y aquí no paran de reír, de ser felices. Porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. El Salmo 35 dice, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es para toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero en la mañana vendrá la alegría. Salmo 35. Dios te dice, hay un mañana para ti, donde vas a dar gritos de alegría. Hay un mañana. Tal vez estás en un proceso de lloro, de lamento. Señor, ¿por qué? Pero en medio de ese lloro y lamento es donde Dios te está transformando. De cambiar zapatos bonitos a tener botas 4x4 con pezuña. Porque solamente con esas botas 4x4 yo puedo llegar a la cima. Y voy a decirte algo. A mí no me quedan las botas de mi papá. Me quedan bailando. Yo tengo que tener mis propias botas. Yo calzo pequeño. Esto es personal. Usted no puede decir, ay, como mi papá está deleitándose y con gozo, pues yo vengo y me voy a agarrar de sus botas y ahí voy. No, esto es personal. Usted tiene que levantarse y cambiar de actitud y decirse, aunque no hayan vaca en el corral, aunque el milagro no esté, yo me deleito. Y es que mientras tú estés allí, en ese gozo con Dios y que nada te robe la paz, Dios te está llevando a un nuevo nivel espiritual. Ponte de pie esta noche. El mismo Salmo 30, 11, 12. El mismo David dice, este es un salmo de David. Te recuerdo que David estaba pasando persecución, dolor. Pero miren lo que escribe. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. El versículo 12. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Dios dijo, sí, Saúl me persigue. Sí, en lugar de estar en el palacio, porque se me dijo que iba a ser el rey de Israel, estoy en la cueva de Adulán. Y además de eso se me unieron 400 hombres, que la Biblia dice que cuando llegaron y le dijeron, David, vamos a servirte, ¿sabe cómo llegaban? Depresivos, pobres, endeudados. Y tuvieron que haber una metamorfosis. Y dice algo poderoso en la palabra de Dios. David tuvo que haber dicho, Señor, ¿por qué no me diste guerreros experimentados, guerreros valientes? Señor, ¿cómo va a ser este el futuro ejército de Israel si vienen rebeldes, vienen con deudas, vienen problemados? Porque Dios le dijo, David, yo quiero que les enseñes a ellos a adorar en medio de la nada. Como dice el Salmo 45, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué se angustia mi corazón? Alaba. David, cuando tú te unes con un ungido, hubo una metamorfosis. Esos 400 hombres, hubo una metamorfosis que más adelante dice la Biblia que fueron los guerreros valientes de David, porque tuvieron gozo. Y esto es lo que Isaías 61:1 dice: el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para predicar buenas nuevas al abatido, a vendar a los de corazón triste, publicar libertad al cautivo y dar apertura de cárcel. Pero el versículo 3 me dice: ordenar a los afligidos que se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. En Isaías 61 habla claro y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Tal vez tú en este momento tengas al Espíritu Santo dentro de ti, pero si el Espíritu Santo está en ti, no va a pasar esto. Tengo que tenerlo sobre mí. Voy a repetir:
El Espíritu Santo cuando está en ti, Él está en ti cuando recibes a Jesús. Pero cuando está en ti tú lo conoces porque aquí estamos predicando de Él. Pero cuando está sobre ti, tú ya eres íntimo amigo del Espíritu Santo. Cuando está sobre ti es porque tú ya estás en la cima. Ya te cambió el calzado. Entonces cuando el Espíritu Santo está sobre ti, la tristeza se va y viene el gozo. El milagro viene. La Biblia dice que Jesús tuvo al Espíritu Santo cuando fue engendrado en el vientre de María. Pero por 30 años estuvo dentro de Jesús. Hasta los 30 años que Jesús fue al río Jordán. Dice la Biblia en Lucas que el Espíritu Santo vino sobre él como paloma. Entonces lo siguieron milagros, prodigios y maravillas. Dios quiere hablarnos hoy. Que Dios, sí, te dice, vas a alegrarte. Te voy a contestar. Es un tiempo de milagros, es un tiempo de respuestas. Es que Dios es tan poderoso. Si Dios quiere en este momento te abre una gran puerta laboral, de trabajo, una texana, te lleva, te da esto. Pero si no ha venido aún, es porque te hace falta escalar la montaña para llegar a la cima. Y necesitas cambiar tu calzado, de quitarnos los zapatos lustrados y bonitos por botas 4x4 con pezuñas, para poder escalar. Y eso es la unción. Y eso solo lo vas a lograr en la intimidad con Él. La unción es personal. Eso solo lo vas a tener diciendo, Señor, yo te adoro. Cuando yo te exalto. Pero lo primero que tienes que hacer es decidir cambiar de actitud y dejar de quejarte para cambiarla por un momento de alabanza y de adoración. Tal vez has estado en un tiempo continuo de queja y llevas quejándote. ¿Y por qué? ¿Y qué me lo hizo? Es que no logro perdonar. Es que me dijo esto, aquello, es que lo otro. Y no sales de ese llano. Dios te dice, yo no puedo hacer más. Yo quisiera, pero con ese corazón resentido y ese corazón no puedo. Y el tratamiento, ¿cuál fue? Lee la Biblia, profetícela, declara, déjate transformar por lo que la Biblia dice. Quiero que oremos en esta hora y le entregamos este mensaje. Y si has estado como Habacuc, en ese momento sin ver nada, con sentir tristeza, dolor, hoy es una buena noche para que tú puedas pedir perdón. Porque te repito, la lluvia cae en la cima cuando te rindes. Elías tuvo que subir al Monte Carmelo en la cima para profetizar y ver lluvia abundante. En la cima, sube. Tal vez en este momento tú digas, Señor, ¿qué pasa? Sube en la cima. Sube en la cima en el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Handara la vaquinda manda kira. Undukundu rumai shakanda ramastake. Espíritu de Dios. Sube. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, sube. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Dile, Padre, perdóname por quejarme. Padre, perdóname por estar en una queja, en pleito contigo, Señor. Decido profundizar y beber de tu agua, de tu palabra. Dame el gozo de tu salvación. Dile, Señor, el gozo viene de ti. Todavía me alegraré en el Señor. Kinamanda.
Hurra la mandaca. Dios dice, quítate el manto de tristeza. Ya quítatelo. Porque Dios te mandó a llamar por tu nombre y te está diciendo, vamos, yo voy a subir contigo. Yo voy a escalar contigo. Vamos a subir juntos. Dile, Señor, acompáñame a subir. Gracias, Señor. Padre, yo te entrego esta noche. Si hay alguien aquí que quiere reconciliarse con el Señor, si hay alguien aquí que quiere aceptar a Jesús en su corazón, o puedes estar en casa, en línea, dile, amado Padre, yo vengo hoy a pedirte perdón por mis pecados. Vengo a pedirte perdón por las palabras de queja que mi boca han hablado. Padre de los cielos, hoy te pido perdón por la queja que yo he dicho constante. Padre, reconozco que eres mi papá y quiero dejar de ser creación para convertirme en hijo de Dios. Escribe mi nombre, dile, en el libro de la vida, porque le abro mi corazón a tu Hijo Jesús y lo recibo como dueño y Señor de mi vida. Señor Jesús, limpia mis pecados con tu sangre. Transforma y regálame a tu Espíritu Santo para que me ayude a avanzar en este caminar. Que tu Espíritu Santo venga sobre mí. Y declaro que ahora soy parte de la familia de Dios. Y que voy a buscar el reino de Dios y su justicia. Y la añadidura me va a venir. Papito bello, te amo, dile. Te adoro y te exalto, Señor. Te doy la gloria y la honra a ti, Padre. Gloria y honra a ti, Señor. Por todos los siglos de los siglos. Recíbela, Señor. Recibe la gloria. Recibe la honra, Padre. Por todos los siglos de los siglos. Recibe la gloria, papá. Recibe la honra. Dile gracias. Que venga el gozo, la alegría. Y hoy voy a cantar como Habacuc dijo, todavía me alegraré. Recibe la Recibe la gloria, Jesús. poderoso.